En el día de hoy quiero compartir este pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24. Es una parábola, la parábola del gran banquete. Y cuando pensamos en parábolas, las parábolas son breves narraciones que Jesús hizo acerca de alguna historia que encierra una enseñanza moral y que transmite una verdad espiritual. Vamos a descubrir cuál es la enseñanza que Dios tiene para este tiempo y qué es el secreto espiritual que Dios nos transmite en estos tiempos tan difíciles que hemos vivido. Si bien es cierto que este año ha sido un año muy complejo, muy difícil, lleno de tantos cambios, tantas sorpresas, para unos ha sido para mal, para otros ha sido para bien. De alguna manera, estos efectos que ha tenido esta situación en el mundo nos ha puesto a pensar de muchas formas diferentes. Y quiera Dios que hoy a través de su palabra, Él nos transmita a nosotros una verdad espiritual y que la entendamos en este tiempo. Mire la historia que dice. Al oír esto, uno de los que estaban sentados junto a la mesa le dijo: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». Pero él le dijo: «Un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete, envió a su siervo para decir a los invitados: vengan, porque ya está preparado». Pero todos a una comenzaron a disculparse. El primero dijo: «He comprado un campo y necesito salir para verlo. Te ruego que me disculpes». El otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes». El otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Cuando volvió el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces se enojó el dueño de casa y dijo a su siervo: «Ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos». Luego dijo el siervo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y aún queda lugar». El Señor dijo al siervo: «Ve por los caminos y por los callejones y exígeles a que entren para que mi casa se llene. Pues les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará de mi banquete». ¡Qué tremenda historia que nos transmite Jesús! Vamos a descubrir cuál es la verdad espiritual en esta gran invitación. En primer lugar, lo que esta parábola nos dice es que hay 3 razones para asistir a la gran invitación que Jesús hace. Primero que todo, Jesús está en un hogar de un fariseo que le invita a cenar. Y en algún momento, él está dando enseñanzas y él dice a los que estaban sentados a la mesa que cuando hagan una invitación, no inviten a personas que les pueden devolver la invitación, sino que sembremos en vidas en las cuales nunca nos van a recompensar y que podamos esperar la recompensa y la dependencia de Dios. Esto asombra tanto al fariseo que está allí en esa mesa y grita: «Bienaventurado el que pueda comer en la mesa en el reino de Dios». Pues bien, ¿cuál es ese reino? ¿Cuál es esa cena? ¿Cuál es esa invitación? Pues permítame decirle que el Señor quiere extenderle esta invitación hoy, en pleno año 2020, en medio de esta pandemia. Es una gran invitación de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero veamos algunos aspectos importantes. Veamos por lo menos 3 razones para venir a esta gran cena, a este gran banquete. En primer lugar, la Biblia nos dice que ya está todo preparado. Quiere decir que en esta gran cena de parte de Dios ya todo está listo.
Las personas que hacen invitaciones a estas grandes cenas en sus casas o en banquetes, invitan a sus amigos, invitan a sus familiares. Obviamente cuando uno llega después de ser invitado, pues uno encuentra una mesa bien tendida, cubiertos, platos, alimentos, aromas de toda clase. Lo que uno no sabe es que detrás de toda esa perfecta organización hay un equipo de trabajo, de preparación, de mucha entrega. En estos días tuvimos nuestra gran cena de acción de gracias y fue una bendición en la iglesia. Pero detrás de esa cena, que fue sencilla, bonita y muy espiritual, hubo todo un día de trabajo, de esfuerzo, que seguramente nadie lo ve. Pero para decir que ya está todo preparado, quiere decir que se gastó tiempo, se gastó todo lo que requiere la calidad de una gran cena. La invitación, la decoración, etc. Pues cuando se trata de venir al banquete de Dios, a las bendiciones de Dios, tenemos que pensar claramente que ya todo ha sido preparado. ¿Y quién consumó todo? Jesús mismo. Recuerda que en la cruz dijo, está todo consumado, es decir, ya está todo listo. Este gran banquete no es solamente venir a comer y llenar el vientre, tiene un contenido espiritual. Cuando el Señor nos hace la invitación para que vengamos a cenar a su mesa, es porque tiene un contenido espiritual. Pero sigamos con las 3 razones para venir. En segundo lugar, todos están invitados. Y aquí se incluyen todas las clases sociales. Fíjese que la invitación se extiende primero como a las personas más cercanas, sus amigos más cercanos, y son personas que han comprado terrenos, que han comprado yuntas de bueyes o que se han casado. Realmente son personas de un estrato social alto. Sin embargo, ellos reciben la invitación, pero cada uno tiene una excusa para no ir. Pero lo que la palabra nos enseña aquí es que, aunque ya está todo preparado para esta gran cena y esta bendición de Dios para nuestra vida, todos estamos invitados. Así que cada uno de los que estamos aquí viendo este programa, debemos considerarnos invitados a participar de esa gran cena. No hay distinción ni de raza ni de religión. No hay ningún tipo de distinción. Pero fíjese que estos invitados especiales tienen unas excusas. Ahora vamos a analizar esas excusas, pero como estos se excusaron y no quisieron ir a la invitación, obviamente el que hace la invitación, que es el Señor, en esta parábola, dice, vayan, inviten a la gente pobre, los que no tienen nada. Es decir, los que no pueden recompensar esta invitación. Vayan, inviten a la gente pobre. Inviten a las personas que son mancos, los cojos, los ciegos. Invítelos. Invítelos. Los que fueron invitados originalmente no quisieron, ahora invitemos a todos esos. Y como todos están invitados, ¿qué significan y qué simbolizan cada uno de estos personajes que ahora son llamados y que no estaban en el listado para entrar, que posiblemente éramos algunos de nosotros que creíamos que no estábamos invitados? En primer lugar, la Biblia habla de los mancos. Y una persona manca es una persona que o nació o perdió sus manos o sus pies. Es decir, no tiene manos. Ha sufrido una mutilación. Y los mancos son significan aquellos que han sido mutilados y que están viviendo sin esperanza. Hay muchas personas que han sido mutiladas desde su niñez por unos padres abusivos, por experiencias traumáticas en su niñez, en su adolescencia, en su juventud o en su vida adulta. Han sido mutilados en su dignidad
como hombres, como mujeres. Pero son representados en esta parábola para decir, los que están mutilados y sin esperanza tienen opción conmigo de venir a este banquete. En segundo lugar, hace mención de los cojos. Son aquellas personas que lo tienen todo, todos sus miembros, pero que de alguna manera tienen una deformidad. Es decir, que no todo es perfecto. No hay rectitud, no hay estabilidad. Pero aquellas personas que están inestables en la vida, inestables en su hogar, inestables en su economía, inestables en sus relaciones sentimentales, inestables en su salud, para ellos hay una invitación. Si está cojo, venga, no hay problema, puede entrar a la cena. En tercer lugar, hay otro grupo de personas que son invitados a venir, ya que los que inicialmente recibieron la invitación no quisieron venir, son los ciegos. Así que los ciegos representan a aquellos que están viviendo en una oscuridad total, todo el tiempo. Realmente esto es algo muy duro, muy difícil. Si usted tiene un familiar que es ciego, usted se da cuenta de la complejidad y la dificultad para la vida de estas personas. Sin embargo, salen adelante. Entonces todos están invitados, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Es decir, viene ahora la tercera razón. La tercera razón es que todavía hay lugar. Es decir, hay espacio. En la parábola, el siervo le dice, pues invité. Mire, llegaron ciegos, cojos, mancos, pobres. Esta casa se ha llenado, pero aún hay espacio. Y entonces el dueño del banquete dice, vayan por las calles, por los callejones, fuércelos a entrar, porque yo quiero que mi casa se llene. Al Señor le gustan las multitudes, le gusta que todo el que quepa experimente esta bendición. Pero detallemos que estos tres primeros personajes a los cuales Jesús invitó presentaron unas excusas. Y cuando hablamos excusas a la gran invitación, estamos hablando de que cuando Dios nos invita a participar de su bendición, presentamos justificaciones, presentamos evasivas para no aceptar esta invitación. Pero yo espero que usted sea una persona inteligente hoy que no tiene ninguna justificación para aceptar la invitación. Pero vamos a centrarnos en estas evasivas, en estas justificaciones. El primero de ellos, en esencia, le dice al siervo frente a la invitación, es que yo tengo algo que ver. He comprado un terreno. Al segundo, la segunda excusa es, yo tengo algo que hacer. He comprado 5 yuntas de bueyes y los voy a probar. Y el tercero le presenta la excusa, tengo algo que disfrutar. Me acabo de casar y no tengo tiempo para ir a esa invitación. Muy agradecido, muy buena, muy excelente, tiene buenos propósitos, pero realmente para mí es más importante mi matrimonio, mi casa, me acabo de casar. Fíjense las tres evasivas, las tres excusas que presentan estos tres personajes. El primero es que yo tengo algo que ver. Y él centra su visión en lo terrenal. Obviamente que para comprar un terreno, antes de comprarlo, ya ha visto todo. Y en aquellos tiempos era muy esencial ver exactamente qué era lo que quería comprar. Y si era un terreno, si había agua, si habían muchas rocas, si habían posibles inundaciones, se tomaban muchos detalles antes de comprar ese tipo de cosas. Así que realmente era una evasiva, era una justificación que no tenía razón. Pero este primero, la enseñanza que nos transmite Dios a través de esta parábola, es que hay personas que dicen, la verdad, la invitación es muy buena, pero no tengo
tiempo para Dios. No tengo tiempo para lo eterno. No tengo tiempo para esas cosas espirituales. Yo realmente no tengo tiempo para lo espiritual. Tengo algo que ver. Y cuando hablamos de ver, estamos hablando de la visión. Hay gente que centra su visión en las cosas terrenales. Y en estos últimos días, en estos últimos tiempos, la gente quiere tener y tener y tener. Tenga visión, tenga visualización, visualice y lo obtendrá. Es decir, que queremos ver. La Biblia dice que el ojo del ser humano nunca se sacia. El ojo quiere más y más y más. Y no quiere decir que tener cosas es malo. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos enseña a tener un equilibrio sobre las cosas terrenales. Dice la palabra de Dios que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que el Señor nos da las cosas para disfrutarlas, claro que sí, pero no para que pongamos toda nuestra esperanza y todos nuestros anhelos y toda nuestra visión solamente en lo terrenal. Lo terrenal usted nunca se lo va a poder llevar. Job decía, salí desnudo del vientre, regresaré desnudo a la tumba. Usted puede conseguir muchas cosas en esta vida, pero no se puede llevar nada. Somos seres espirituales y hay un valor espiritual en las cosas espirituales. Y tenemos que entender eso en el día de hoy. La segunda excusa es que tengo algo que hacer. Es decir, la invitación está muy buena, muy buena. Ya está todo preparado, los alimentos, las bebidas, la decoración, la atención, los meseros, pero es que yo estoy muy ocupado. Y esa es una de las evasivas que tomamos en estos tiempos ante la invitación de Dios a buscarle, a encontrarlo a Él, a ir a compartir. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Pero decimos, no, es que estamos muy ocupados. Yo tengo algo que hacer. Este hombre está realmente centrado en sus 5 yuntas de bueyes. Quiero probarlas. Ahora, esos bueyes en este tiempo son mi iPad, mi iPhone, mi juego de última tecnología. Hay muchas cosas novedosas. Por lo general, uno va en estos tiempos a las tiendas y quiere ver tecnología, quiere ver cosas nuevas, lo novedoso. Y resulta que por estar enredado en lo novedoso, en las ocupaciones, se pierde la oportunidad de ir a esa gran invitación de ese banquete. Que vamos a ver de qué se trata ese banquete. Así que no perdamos la oportunidad por algo que usted tenga que hacer. En estos 2 puntos estamos hablando de la visión y de la acción. Visión sin acción es pura ilusión. Está bien tener una visión, pero que esa visión no solamente sea lo terrenal, sino que esa visión sea espiritual, donde Dios ocupe el primer lugar. Obviamente que hay que hacer cosas. Visión sin acción es pura ilusión. Si usted no hace nada y no le pone pies a la fe, pues se va a quedar ahí estancado. Pero veamos la tercera excusa. El tercero dice, yo tengo algo que disfrutar. Su invitación es muy buena, espectacular. Pero ¿sabe una cosa? Yo tengo algo que disfrutar. Y este hombre presenta la excusa de que se ha casado, recién casado, y obviamente pues en el tiempo bíblico, dice la Biblia que el que se casaba durante ese año no prestaba ni servicio militar, ni era obligado a ausentarse de su casa para atender a su esposa durante ese primer año. Pero él dice, es que acabo de casarme y tengo que disfrutar. Lo que está diciendo este hombre es que su matrimonio
está por encima de la invitación de Dios. Es decir, que Dios y el que me invita ocupa el segundo lugar. Hay personas que usan su matrimonio y su disfrute a favor del reino de Dios. Pero hay otras personas que usan su hogar, su familia, sus negocios y sus actividades en contra del reino de Dios. Y allí es donde surgen todos los problemas. Porque usted tiene que lograr cosas. Quiere ver progreso y resultados. Quiere hacer, quiere trabajar, quiere ser productivo. Eso está bien. Quiere tener un hogar estable. Todo está bien. Pero ¿quién ocupa el primer lugar? Si Dios no ocupa el primer lugar, dice la Biblia, que en vano trabajan los edificadores. Dice la palabra de Dios que en vano trabaja el que edifica su casa si Dios no es el que la edifica. Si Dios no ocupa el primer lugar, de nada sirve conseguir cosas. Estas tres excusas evasivas nos muestran que frente a la gran invitación de Dios siempre tenemos muchas, pero muchas argumentaciones. Ahora, usted podría decir, pero una invitación a comer, ¿qué importancia tiene eso? Pues otro día come, pero es el momento, es el tiempo de Dios. Vamos a descubrir ahora en un pasaje del libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, versos 6 al 8, lo que significa esta parábola desde el punto de vista espiritual. Es el contenido espiritual del banquete. Mire lo que dice Isaías, porque Jesús tiene en mente este pasaje. Sobre este monte el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados vinos añejos. Entonces sobre este monte destruirá la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y el Señor Dios enjugará toda lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. ¡Qué pasaje tan espectacular! Y aquí el profeta Isaías nos da a nosotros el conocimiento de esta gran invitación que hace Dios. Jesús está ratificando con su parábola el contenido espiritual de esta invitación. Ahora, cuando Jesús nos invita a que vengamos al banquete, que vengamos al conocimiento de su palabra, que nos alimentemos de Él, que nos alimentemos de las cosas espirituales, que establezcamos nuestra prioridad en Dios y que disfrutemos la vida en medio de las situaciones difíciles, mire el contenido espiritual que tiene esto. Dice la profecía bíblica que llegaría un momento en que Dios iba a establecer un pacto con su pueblo sobre los montes de Israel y que haría un banquete en el cual invitaría a todos los pueblos, a todas las naciones. Es decir, que la invitación se iba a abrir no solamente para su nación, sino para todas las naciones. Un banquete de vinos añejos, de manjares y de refinados vinos. Y dice el Señor, sobre este monte, el Señor va a destruir el velo en el cual ha cubierto todos los pueblos, la ceguera espiritual. Es decir, que iba a haber una invitación de parte de Dios para que cuando una persona acepte esa invitación, esos velos, esa oscuridad, eso que entenebrece nuestra vida y no nos permite ver la gloria de Dios, sea quitado. La palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, ha enceguecido los ojos del entendimiento de los seres humanos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Cuando Cristo nos invita al banquete es para que esos velos sean quitados y contemplemos en toda su expresión y en toda su hermosura la gloria y el propósito y las promesas de Dios para nuestra vida. Eso es muy interesante. Pero dice la palabra, y el velo que está puesto sobre todas las naciones. Un velo no nos permite ver con claridad
Si usted quiere ver una imagen en su televisor, necesita que esa pantalla esté completamente limpia, sus gafas completamente limpias para que vea con nitidez. Hay velos que no nos permiten ver, velos de religiosidad, velos de ceguera espiritual, velos de cojera, velos de pobreza espiritual, muchos velos que nos impiden ver el propósito de Dios. Y dice algo más aquí, en el contenido espiritual de esa invitación que el Señor hace. Destruirá a la muerte para siempre. La muerte es algo que estremece a los seres humanos. Todos tenemos que morir físicamente, pero hay una muerte a la cual hay que tenerle temor y la Biblia habla de la segunda muerte cuando estemos delante de Dios, rindiendo cuentas, y dice que serán lanzados a la segunda muerte, a un total alejamiento de la presencia de Dios. Pero Dios va a destruir la muerte. Jesús en la cruz destruyó la muerte. Dios es el Dios de la vida. Y aunque usted esté ahorita encerrado en prisión de muerte, de oscuridad, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el propósito de este banquete. Darle vida, resurrección. Pero hay algo más. Dice que Dios enjugará toda lágrima de los rostros de ellos. ¡Qué cosa maravillosa! Quitará la afrenta de su pueblo, porque el Señor lo ha hablado. Ese es el propósito del banquete de Dios. Quitar toda lágrima, quitar todo sufrimiento, quitar toda tristeza, toda soledad, y además quitará la afrenta de su pueblo de sobre la tierra. Hemos sido afrentados. La Biblia dice que Satanás ha venido para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero centrándonos en que este es un fondo espiritual, este banquete de Dios, sin embargo hubo excusas, hubo rechazo. Veamos cuál es el fondo del rechazo a este banquete y qué es lo que pasa cuando no aceptamos la invitación a que nosotros le digamos al Señor que ocupe el primer lugar. La palabra del Señor nos dice así algo en Primera de Samuel, capítulo 8, verso 6 al 20. Este es el fondo espiritual cuando nosotros rechazamos esta invitación. Dice que estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron, danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo, escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Samuel refirió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey. Y dijo, este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes y los pondrá en sus carros y en su caballería, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Hará que aren sus campos y cieguen su mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará las hijas de ustedes para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de las viñas y de los olivares, y los dará a sus servidores. Tomará la 10ª parte de los granos y viñedos de ustedes para dárselo a sus funcionarios y servidores. Tomará a los siervos, a las siervas, a los mejores bueyes y a los mejores asnos de ustedes para ocuparlos en sus obras. También tomará la 10ª parte de los rebaños de ustedes y ustedes mismos serán sus siervos. Aquel día clamarán a causa de su rey que habrán elegido, pero aquel día el Señor no los escuchará. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron, no, más bien
que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. En este pasaje encontramos unas cosas interesantes. Hubo un momento en la historia del pueblo de Israel que ellos se cansaron con Dios. Se cansaron de la invitación de Dios. Se cansaron de disfrutar de los manjares de Dios. Se cansaron y se fastidiaron con Dios. Y ellos empezaron a ver otras naciones que tenían su rey. Y ellos que tenían a Dios como su rey, un reino teocrático, donde Dios los dirigía, les decía, les enseñaba, les amonestaba, les amaba. Ellos decidieron que no querían más eso. Es como decirle al banquete de la relación con Dios, no te necesito. Entonces ellos le piden a Samuel que les elija y les establezca un rey terrenal. No queremos a Dios, queremos ser como los demás. Y entonces Dios ve a Samuel preocupado y le dice, Samuel, no te preocupes por eso, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Cuando uno rechaza la invitación al banquete, cuando uno rechaza la invitación de Dios, sencillamente está diciendo, yo no quiero que Dios reine en mi vida, no quiero su alimento, no quiero su comida, no quiero su invitación, quiero vivir mi vida y quiero hacer lo que hacen los demás. Entonces Dios le dice, bueno, está bien, permitámosle que ellos hagan lo que quieren. ¿No me quieren a mí como rey? ¿Quieren establecer un rey propio? Listo, que lo hagan. Y fíjese lo que sucede cuando nosotros quitamos a Dios de que ocupe el primer lugar sobre nuestra vida y que otro ocupe el primer lugar. Entonces el Señor le dice, mire, este será el proceder del rey que ustedes van a poner sobre su vida. Es decir, que cuando colocamos otras cosas por encima del reino de Dios, por encima de la bendición de Dios, esto es lo que sucede. Dice, este va a ser el proceder. Lo primero es que ese rey va a tomar a sus hijos y a sus hijas y los va a convertir en siervos de él. ¿No me quieren servir a mí? Pues se convertirán en servidores de ese rey. Es decir, nos vamos convirtiendo o permitimos que se conviertan nuestros hijos en esclavos de ese sistema que hemos elegido, el sistema de decirle, no te necesito, Dios, en mi vida. Y dice que también Él va a nombrar jefes de millares, de centenas. Va a ponerlos a que cuiden sus caballos, sus carros. Es decir, que cuando nosotros no permitimos que el Señor reine y servirle a Dios y aceptar la invitación de Dios para disfrutar de ese suculento banquete de manjares, entonces nosotros y nuestros hijos se van a convertir, como dice aquí, que nuestros hijos y nosotros vamos a convertirnos en siervos para arar los campos de ese rey, para trabajar para ese rey, para ser serviles a ese rey del mundo y de las ocupaciones y de las excusas. Todo eso se vuelve y se revierte en contra nuestra. Dice la palabra aquí que harán que sus hijos fabriquen armas para su reino. Tomará sus hijas para que sean perfumistas, cocineras, y tomará lo mejor de nuestras tierras. Es decir, que cuando pensábamos que hay este terreno que necesito atenderlo, o estos bueyes, o este hogar, o este recién matrimonio que he tenido, cuando cree uno que va a disfrutar, no, otro va a tomar eso. Porque cuando le decimos a Dios que no, y lo desplazamos a Él, nos volvemos esclavos de lo que nosotros antes ya habíamos dispuesto a amar, que son las cosas materiales, terrenales, lo que vemos, lo que hacemos, lo que disfrutamos. Concluyamos. Esta historia, esta parábola nos dice que hay un banquete. Ese es el banquete de la bendición de Dios. El banquete de este tiempo de Dios donde hay los alimentos especiales. Pero esos alimentos especiales no son solamente cosas agradables al paladar,
Es que tiene que ver con la muerte, con la afrenta, con las lágrimas, con la soledad. El Señor quiere invitarnos a vivir y a disfrutar en el tiempo de la bendición de Dios. Sin embargo, nos dice aquí que ese banquete es espiritual. El Señor quiere lidiar con esas lágrimas que hemos vertido por la soledad, por la tristeza, por la no realización, por desplazar a Dios del primer lugar. Pero también nos dice aquí que no nos debemos excusar. Puede que usted tenga muchas excusas, y si usted hoy persiste en rechazar a Dios como Rey de su vida y a poner las cosas materiales como Rey de su vida, entonces, cuando nosotros no le permitimos al Señor que ocupe el primer lugar y que Él sea el Señor de nuestra vida, entonces nuestros hijos se volverán esclavos de todo eso, de las cosas materiales. Nos volveremos trabajadores y servidores para unos sistemas que nosotros decidimos poner por encima de Dios. Pero hoy es el tiempo de Dios para que usted y yo aceptemos la invitación a este banquete. Finalizo diciéndole que después de esta cena en el hogar del fariseo, él pudo entender esto porque él dice: bienaventurado el que coma del banquete en el reino de Dios. Bueno, espero que usted hoy discierna el tiempo de Dios para su vida. ¿Quiere seguir viviendo en una esclavitud, en desesperación, en lágrimas, en tinieblas, en soledad, cuando el Señor te invita para que vengas a la libertad, a que los velos sean rotos, a que la muerte sea destruida, a que empieces a disfrutar estos tiempos de bendición con Dios? Pues bien, si usted quiere hacerlo, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en este momento acepto la invitación a este banquete, que no solamente es de alimentos físicos deliciosos al paladar, sino con beneficios espirituales para mi vida. Hoy se va la muerte de mi vida. Hoy se van las lágrimas de tristeza y de soledad. Hoy se va la afrenta, porque he entrado a la comunión con Dios, al banquete de Dios, a la intimidad con Dios. Hoy, Señor, dejo todas las excusas y acepto la invitación, y decido hoy que tú ocupes el primer lugar en mi vida y que vale la pena aceptar el llamado y el tiempo de Dios para nosotros. Señor, que esta Navidad podamos disfrutar de este banquete que es tu presencia y los beneficios espirituales. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, le invito a que se contacte con nosotros, la Iglesia Plenitud, y le vamos a enviar información con respecto a cómo disfrutar de este gran banquete con el Señor. Y también quiero avisarle a los hermanos de la iglesia que estamos orando porque vamos a tener una programación muy importante ahora en Navidad. Y también queremos recibir los regalos que usted siempre envía para los niños. Por favor, solamente nos indica para niña o para niño y qué edad. Háganoslo llegar, comuníquese con nosotros lo recogemos y estos regalitos los vamos a enviar como siempre lo hemos hecho para niños que realmente van a agradecer esto. Que el Señor los siga bendiciendo.